Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hoy me toca a mí darles el tema Renacimiento italiano dentro de la materia Historia de la Arquitectura 2, que es una materia que los va a ayudar a pensar de alguna manera cómo se proyecta y por qué se proyecta de una determinada manera. Les quiero compartir el plan de labor o el plan de clase, como para que sepan en estos próximos 90 minutos cómo vamos a interactuar entre todos. Primero vamos a tener una actividad en los primeros 10 minutos de apertura y conexión disruptiva, con imágenes y alguna formulación de preguntas. Los próximos, ya al minuto 35, vamos a plantear el contenido principal de la clase con sus primeros aproximaciones al pensamiento del Renacimiento en contraste con el Medioevo y las obras principales de los arquitectos del Renacimiento, que son Brunelleschi y Alberti. Después vamos a pasar a la práctica y debate, donde vamos a tener que interactuar entre todos de manera colaborativa. Y después vamos a tener los últimos 10 minutos una actividad de cierre que también a su vez nos va a conectar con el próximo tema, que va a ser el barroco. Bien, nuevamente entonces les doy la bienvenida a esta clase de historia de la arquitectura. Como les decía recién, vamos a analizar cómo el Renacimiento italiano transformó completamente la manera de pensar el espacio arquitectónico, ¿no? Pero antes quiero que vean dos imágenes, ¿no? Que son, que las observen atentamente, detenidamente en la pantalla. Fíjense que por un lado tienen, ¿no?, el espacio de una nave de una catedral gótica y por otro, ¿no?, tenés la planta basilical cruciforme renacentista de la Basílica de San Lorenzo de Brunelleschi, ¿no?, con algo bastante particular en el cruce, en el transepto, ¿no?, en el espacio de cruce, en el crucero, ¿no?, en la intersección de la nave principal con el transepto, que es la cúpula, ¿no? La cúpula va a ser un espacio protagónico. Entonces, la pregunta que les dejo para esta actividad disruptiva de estos primeros instantes va a ser: ¿cuál de estos espacios fue pensado más para glorificar a Dios, para tener a Dios como centro de la escena global, y cuál para colocar al ser humano en el centro del universo? Les voy a pedir que escriban los comentarios a través de la aplicación, cada uno, y lo justifiquen. ¿Por qué? Porque justamente acá es donde comienza el gran cambio del pensamiento y por ende del hombre y por ende de la arquitectura. Entonces, en esta apertura y activación, eh, yo les preguntaría cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias espaciales que perciben en estos edificios, cuál les transmite verticalidad, ¿no?, y una idea de infinitud hacia el cielo, ¿no?, hacia lo terrenal, hacia Dios, cuál les parece más racional o más matemático. Me gustaría que vayan pensando esas preguntas, ¿eh? Les doy dando espacios de pausa para que lo mediten un poco. Eh, bueno, acá estoy escuchando algunas, o van llegando algunas preguntas, ¿no?, por los medios. Dicen: la catedral gótica se siente más espiritual, la otra parece más ordenada, hay más equilibrio, todo parece medido. Y exactamente eso es lo importante, ¿no?, ir marcando algunas diferencias. Piensen que durante la Edad Media la arquitectura buscaba elevar el espíritu hacia Dios, la verdad, la única verdad era Dios desde el punto de vista filosófico. Y el Renacimiento cambia radicalmente esa lógica, ¿no? El Renacimiento con el pensamiento antropocéntrico, ¿no? Es decir, ahora el centro ya no es únicamente Dios, ¿no? El centro pasa a ser el ser humano, pero no solo el ser humano en sí mismo, sino la razón humana por sobre las cosas. Entonces la pregunta es: ¿pero cómo hay un espacio religioso donde Dios no está presente y está presente la razón del hombre? No, es al revés. Sería algo así como: Dios va a estar presente, no en estos espacios de fuertes verticalidades, ¿no?, irracionales por momentos,
sino que Dios va a estar presente a través del hombre. ¿A través de qué parte del hombre? A través de la razón humana. Por eso los espacios van a estar prácticamente decodificados matemáticamente y con una organización espacial cuasi matemática. A esto lo llamamos pensamiento antropocéntrico, es decir, una visión donde el hombre, la razón, la experiencia humana adquiere protagonismo y ese cambio filosófico va a transformar de alguna manera la completamente, podríamos decir, la arquitectura. ¿Sí? Bien, entonces pregunta para ustedes, ¿por qué creen que la proporción matemática comenzó a dominar la arquitectura renacentista? ¿Mm? Voy a hacer silencios incómodos, pero son los silencios para que se animen, ¿no? Empiecen por medio de la aplicación a enviar sus respuestas, sus pareceres o directamente interactuar de forma analógica, ¿no? Y que puedan compartirla. Algunos acá, algunas respuestas me van llegando, ¿no? Dicen porque buscaban la perfección, porque querían orden, porque la ciencia empezó a influir. Y bueno, de alguna manera, en menor o mayor medida, todas estas respuestas son correctas. Los arquitectos del Renacimiento recuperaron ideas de la antigüedad clásica, romana y griega, ¿no? Clásico por extensión, nos remitimos a Grecia y a Roma, no porque directamente se tomen de la cultura griega, sino que toman la cultura griega a través de los romanos, porque recuerden que son los romanos quienes conquistan a la cultura griega en el periodo helenístico, ¿no? Creían que el universo de alguna manera tenía un orden racional y matemático. Por eso aparecen conceptos que hay que empezar a decodificar ahora en la actividad práctica, como simetría, proporción, secciones áureas, número de oro, perspectiva lineal pensada hacia un punto de fuga. Hay una sola forma de ver esto, hay una sola forma de enmarcar. Todo esto nace con los pintores, ¿no? Botticelli, Piero della Francesca, Masaccio son pintores que dicen de alguna manera esto, ¿no? Primero tienen que tirar el cuadro espacial, los puntos de fuga, las líneas de horizonte y tierra, los medidores, y de ahí comienza todo un encuadre, ¿no? Y sería como una especie de SketchUp o actual de computación de hoy, ¿no? Porque todo eso te permite controlar el espacio, medir el espacio, dominar el espacio. Y recuerden que en la pintura del Renacimiento se busca controlar ese espacio, ¿no? Entonces, la pintura empieza, la pintura del Renacimiento, esta estructura perspectívica, es un poco lo que le da el encuadre también a la arquitectura, ¿no? Los pintores, los arquitectos del Renacimiento toman de los pintores esta forma de medir el espacio y de controlar el espacio y medir la profundidad de los mismos, ¿sí? Entonces, en este encuadre hay un hombre bisagra entre el pensamiento del medioevo y el pensamiento del Renacimiento, que es Filippo Brunelleschi. Filippo Brunelleschi va a desarrollar la perspectiva matemática y va a transformar la forma de representar el espacio. La perspectiva lineal crea profundidad visual, organiza mediante un punto de fuga. Esto parece algo normal hoy, pero en el siglo XV fue revolucionario, porque por primera vez el espacio podía medirse de algún punto de vista científicamente, ¿sí? Bueno, otro personaje es Alberti. Alberti no solo diseñó edificios, también escribió tratados teóricos donde explicó cómo debía organizarse la arquitectura racional o la arquitectura del Renacimiento. Y acá quiero señalar con estas plantas del Renacimiento, ¿no? El espacio centralizado, el espacio monoforme, cómo es el espacio también, ¿no? El espacio en el Renacimiento, cómo es la planta renacentista, ¿no? Son plantas equilibradas, plantas proporcionadas, plantas simétricas, perfectamente organizadas, ¿no? Remiten a Grecia y a Roma. La belleza no solo depende únicamente del simbolismo religioso, ¿no? Ahora también depende de la armonía matemática, ¿eh? La armonía esa matemática que está en la naturaleza. Y pues si está en la naturaleza, por extensión también está en el hombre, porque el hombre es parte de esa naturaleza.
Eso representa perfectamente este pensamiento humanista que hoy empezamos a abordar, ¿sí? Bien, entonces, ahora vamos a trabajar en grupos. Cada grupo va a recibir obras diferentes, ¿no? Vamos a dividirnos en 4 grupos. A uno le va a tocar el Palacio Rucellai de Alberti, con una planta de patio, la Basílica de San Lorenzo, también la Basílica de Santo Espíritu de Filippo Brunelleschi, que son muy parecidas, el hospital, la galería del hospital, o la loggia del Hospital de los Inocentes de Brunelleschi, y San Andrea en Mantua, también de Alberti. Y la consigna para trabajar, desde los textos, desde la gráfica, desde los pictogramas, desde los ideogramas, desde la línea de tiempo, desde los textos, desde la construcción teórica de todo esto, para ver qué dicen distintos autores respecto de estas obras y de este tiempo del Renacimiento, va a ser que identifiquemos elementos renacentistas y que podamos entrar en contacto y en sintonía en cómo se reflejan esos elementos del Renacimiento con el pensamiento humanista. Eh, bueno, a ver, me van llegando algunas respuestas o algunos comentarios, algunos levantan la mano, otros envían por la aplicación. Hay proporciones matemáticas, dice uno, muy bien. ¿Desde qué otro enfoque alguien podría aportar algo? Las fachadas son simétricas, bien, bien, porque el clasicismo remite a la simetría. Eh, Otro enfoque de otro alumno plantea, el espacio parece pensado para la escala humana. Bien, bien, ya no son esos grandes espacios de fuertes verticalidades de 30, 40, 50, 55, 60 metros que tenían las naves góticas, donde la estructura era una exoestructura que no se veía, que los cristales iban de pilar a pilar, ¿no? Que el espacio parecía inmaterial, ¿no? Hay otro alumno que dice, existe racionalidad visual, ¿no? Todo está como matemáticamente ordenado, en equilibrio, tu ojo viaja, recorre las molduras, las proporciones, las pilastras, como si todo tuviera su orden, ¿no? Bueno, exactamente, ¿no? Comparto desde ese lugar justamente que el Renacimiento intenta construir un espacio comprensible, podríamos decir, para el ser humano. No busca el misterio de las fuertes verticalidades góticas donde la búsqueda es Dios, ¿no? Y Dios está omnipresente en todo espacio, ¿no? Busca una claridad racional, ¿no? Esa claridad del razonamiento humano, ¿no? El hombre se da cuenta en el Renacimiento de que puede, que sabe, de que toma conciencia, de que racionaliza las cosas, ¿no? Hay una abstracción intelectual, hay un raciocinio, y eso también sistematiza la razón, ¿no? Porque el hombre razona desde que el hombre es hombre, ¿no? Y eso también tiene que ver con la relación y con el contexto histórico. No piensen que el crecimiento económico y la aparición de los mecenazgos en Florencia, el fortalecimiento de la burguesía, la aparición de los bancos, ¿no? Este concepto del banquero, ¿no? Del que atesora, del que intercambia materias primas, ¿no? Eh, la recuperación de los textos clásicos, ¿no? De los tratados, como el de Vitruvio, por ejemplo, ¿no? Que releva de alguna manera toda la arquitectura romana. Entonces la arquitectura no cambia sola, ¿no? Hay una sociedad que cambia, que hay factores que hacen que cambie, y si cambia esa sociedad y cambia el hombre, también cambia la arquitectura, la pintura, la escultura, la teatralidad, ¿no? El arte en general. Em, Quiero ahora dejarles un espacio, para que generen debate y pensamiento crítico, ¿no? Quiero plantearles de alguna manera preguntas un poco más complejas, ahora que han pasado este espacio de debate y de trabajo personal, grupal, donde cambian roles y demás. ¿El Renacimiento rompe completamente con la Edad Media o representa una transición gradual? ¿Qué les parece? Piénsenlo un tiempo. Inicialmente muchos estudiantes empiezan a responder que es una ruptura total. Otros dicen todavía existen elementos medievales, cosa que es cierto en Italia. Es como que
se mantienen fieles a algunas tradiciones paleocristianas, ¿no? Entonces parecen como que esas influencias paleocristianas tienen alguna data de continuidad medieval. Es decir, en Italia hay un medioevo muy particular que no tiene nada que ver con el resto de Europa y con las variables regionales goticistas del resto de Europa. Y ahí aparece algo muy importante en la historia de la arquitectura, ¿no? Las transformaciones históricas casi nunca son absolutas, ¿no? Nosotros estudiamos casos muy paradigmáticos, podríamos decir, emblemáticos, ¿no? Pero el Renacimiento introduce enormes cambios, eso sí, pero muchas ideas medievales en esta primera etapa del Renacimiento o Alto Renacimiento, vamos a ver, el Bajo Renacimiento, se mantienen vigentes, ¿no? Algunos historiadores hablan de transición con estas ideas, otros hablan de una ruptura, ¿eh? Y aquí entra el pensamiento crítico, ¿no? Quiero que se trabaje con los textos, ¿no? Y que esos textos denoten, saquen conclusiones y vean quiénes están más del lado de la transición, quiénes están más del lado de la ruptura, ¿m? Y cómo se representa esto en las obras, ¿no? Cómo representa de alguna manera algún tipo de obras la transición y otros la ruptura. Muy importante llegar no solo a entender qué dicen los autores respecto de este tiempo que es el Renacimiento, sino también empezar a construir una mirada crítica, un pensamiento crítico por arriba de lo que dicen distintos conjuntos de autores, ¿sí? No se trata solamente de memorizar la fecha o los edificios, ¿no? Sino poder jugar, ¿no? Y cocinar un poco, trabajar un poco con los elementos de las obras del Renacimiento. ¿M? De esa manera vamos a estar mucho más cerca de interpretar procesos históricos, ¿sí? Y después interpretar tiempos, ¿no? Como los del manierismo barroco siglo XIX, que es lo que nos toca en devenir mucho más adelante, ¿sí? Me gustaría que hagamos ahora, bueno, una puesta en común, ¿no? Con todo lo que han leído, dibujado, trabajado y individualmente, con roles de a dos y con pequeños grupitos, ¿sí? De tres o cuatro. Este, y de todo eso que quede materializado en el Miró o en las líneas de tiempo que construye conjuntamente todo el taller con todos los grupos, ¿sí? Entonces, de esa manera, no solamente me escuchan a mí, sino que todos aprendemos de todos, ¿sí? Y todos somos parte y todos construimos en pos de una totalidad, ¿sí? Que es la del taller. Bueno, como cierre y actividad final, les quiero proponer esta última imagen, ¿no? De una obra barroca, muy barroca, como San Carlos de las Cuatro Fuentes de Borromini, en Italia. Y quiero que hagan este ejercicio mental, ¿no? Vamos a empezar a hablar del barroco la próxima clase, pero antes de eso vamos a aplicar la técnica 3-2-1, ¿no? Es decir, tres ideas que aprendieron hoy, significativas, importantes, distintivas de este movimiento. Dos preguntas que le surgieron ahora a este último momento, a partir de todo lo trabajado. Y por último, una relación entre el Renacimiento y la arquitectura contemporánea, es decir, la arquitectura de los últimos 30 años. Cómo se proyectaba en esa época, cómo se proyecta ahora, qué puntos de contacto pueden tomarlos con cierto grado de similitud y cuáles formas de proyectar pueden ser antagónicas. Em, La próxima pregunta que también les quiero hacer es ¿cómo evolucionó, o qué les parece a ustedes que evolucionó el equilibrio racional renacentista hacia la teatralidad, hacia la luz o hacia el dramatismo del barroco? ¿Mm? Porque la historia de la arquitectura es también la historia de cómo cambia la manera de entender el espacio y el ser humano, ¿sí? Bueno, una vez que se finalice todo esto, bueno, damos por finalizada la charla de hoy y nos vemos la próxima. Muchas gracias, gracias por haber sido parte.